Amén. Ok, los diáconos y sus esposas. Una pequeña introducción y luego os indicaré el texto que vamos a estar leyendo hoy. Los textos, hay dos. Estaremos trabajando más el segundo texto, pero bueno, una introducción. Título general, los diáconos y sus esposas. Los diáconos y sus esposas. Así que hoy tenéis que estar pensando en Paco Gaitán, en Antonio, y tenéis que pensar en Trini y en Eva. La luz ahí, muy bien. Ok, la Iglesia de Jesucristo desempeña un papel tanto espiritual como material en el mundo. En la Iglesia, espiritualmente hablando, Dios levanta a ancianos. Dicho sea de paso, la palabra anciano es intercambiable con obispo y pastor en el Nuevo Testamento. Así que, en cuanto a las necesidades gubernamentales, espirituales en la Iglesia, Dios levanta a ancianos. Pero, en cuanto a los asuntos materiales, administrativos, económicos de la Iglesia, el Señor no levanta a ancianos. El Señor levanta a diáconos. Y ya que el diácono está dedicado a la labor administrativa de la Iglesia y no a la enseñanza, pues por esta razón Pablo dice que el anciano tiene que ser apto para enseñar, pero el diácono no tiene que tener dicho don. Ahora, un diácono sí puede predicar de vez en cuando, Felipe, Esteban, pero no es necesario. Entonces en la Iglesia, la meta de Dios es que haya ancianos y diáconos. Ancianos entregándose a la tarea de gobernar, de enseñar, y diáconos ayudando en las labores administrativas, materiales, económicas de la Iglesia. Entonces hoy vamos a centrarnos en esta cuestión de los diáconos y tengo dos textos clave. No voy a dedicar mucho tiempo al primer texto porque ya lo vimos en octubre en los cultos de oración. Estuvimos en Hechos capítulo 6 y hablé sobre los diáconos. Resaltaré algunos de los datos más sobresalientes y sí que vamos a trabajar el segundo texto más a fondo. Hoy no voy a deciros cuántos puntos tengo porque yo sé muy bien que si os digo ahora mismo el número de puntos que tengo en este sermón, vais a iros. Hace 2 semanas os prediqué un sermón de 1 hora y 20 minutos y tenía 5 puntos. Solamente voy a deciros que tengo bastante más que 5 puntos en esta mañana. Pero no voy a decir nada, así que si estáis tomando apuntes os iréis dando cuenta, ¿no?, de la cantidad de puntos que tengo. Pero bueno, ya iréis viendo esto. Así que primer texto, os invito a abrir la Biblia en Hechos capítulo 6. Y aquí no vamos a dedicar mucho tiempo. Hechos 6. Y el versículo clave es el 3, pero voy a leeros del 1 en adelante para ver el contexto. Hechos capítulo 6, versículo 3, si estáis tomando apuntes, y leeré del 1 en adelante. El segundo texto, os adelanto, será 1 Timoteo 3, 8 al 12, por si ya queréis apuntarlo. 1 Timoteo 3, del 8 al 12. Los diáconos y sus esposas. En primer lugar, Hechos capítulo 6. Bien, 6.1. Estamos en el primer punto del mensaje, Hechos 6.3. Y el primer subpunto de punto 1 es contexto. Primer punto, Hechos 6.3. Primer subpunto de primer punto, contexto. Dice, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. En la iglesia del primer siglo hubo murmuración. Las cosas no han cambiado mucho, hermanos. Hubo murmuración de los griegos, es decir, de los judíos helenizados. Hubo murmuración de los judíos helenizados contra los hebreos de pura cepa, de que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de comida, de dinero. Entonces los 12, los ancianos de la iglesia, los pastores, los obispos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros los pastores dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, no está mal que un pastor sirva a una mesa, pero no es el plan de Dios. Entonces, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, no gente del ayuntamiento, gente de entre la iglesia local, buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, contexto aquí, ¿qué está pasando? Pues hay un sector de la iglesia que se está quejando porque sus viudas están siendo desatendidas. Y claro, la tentación aquí para el pastor, porque tiene el Espíritu Santo y tiene amor, piensa, pues ahora voy a ayudar, voy a servir a esa gente, voy a invertir todo mi tiempo en apoyar a los necesitados. Pero ¿qué pasa? Al hacer esto, el pastor está descuidando su llamamiento. Su llamamiento no es servir a las mesas. Su llamamiento es entregarse a la enseñanza de la palabra y a la oración. Tiene que gobernar en la iglesia
a través de la palabra. Así que Dios entonces levanta a diáconos para suplir esta gran necesidad. Cito al historiador Justo González. Dice sobre este texto: el sentido exacto de la función aquí de los diáconos no está del todo claro, aunque no cabe duda de que lo que los 12 tenían en mente era que los 7 se dedicarían a labores administrativas mientras ellos seguían predicando. Y es en este contexto que tenemos el versículo 3. Buscad a hermanos de entre vosotros. Entonces lo que voy a hacer a partir de ahora es ir punto por punto con las descripciones que aparecen aquí en nuestro texto. Pero antes de hablar sobre estas descripciones de los diáconos, una cosa muy importante que no voy a decir en el mensaje, lo digo ahora. Se da por sentado que el diácono está en la iglesia. Repito, esto es clave, ¿eh? El diácono tiene que ser un miembro activo de la iglesia. Y claro, pensando en Paco y en Antonio, son hombres que están comprometidos con nuestra iglesia local. ¿Estás ahí? El día martes están conectados, recibiendo y disfrutando de la enseñanza. ¿Estás aquí en el culto de oración el jueves? Ahí están Paco y Antonio. El día domingo están Paco y Antonio. Y no solamente están presentes, incluso están en el curso de evangelización, pero no solamente están presentes siempre, sino que también su forma de participar en la iglesia es positiva. Porque el martes no se conectan un minuto antes de empezar la clase. Están antes saludando a los hermanos. Hay un buen sentir, aman a sus hermanos. El jueves en la oración no entran aquí corriendo a última hora para asistir al culto. Vienen antes, son puntuales y no se van corriendo al acabar el culto. Hablan con los hermanos. Se nota que tienen amor, que realmente están interesados en servir a la iglesia. Día domingo, no llegan tarde. Están aquí antes buscando al Señor, hablando con los hermanos, y luego también después del culto se quedan hablando, teniendo comunión. Entonces vemos que son hermanos, número uno, que están comprometidos con la iglesia, o sea, los vemos siempre. Y número dos, su forma de participar es marcadamente positiva. Dan un buen ejemplo. ¿Cómo podemos pensar como iglesia en un varón que nunca está en la iglesia como diácono? Un varón que siempre está llegando tarde, que siempre se va antes de que acabe el culto. Es imposible. Ok, puede ser un miembro, pero de ninguna forma podemos considerar a semejante hombre como un posible diácono. Entonces, vosotros tenéis que siempre estar viendo los diáconos. Pensad en Nicolás. El otro día, cuando Nicolás no pudo asistir al culto, a mí me resultó muy raro. Cuando Nicolás Rodríguez no está en un culto, es como si faltara algo. Algo aquí falta, ¿no? Cuando Nicolás no está, enseguida todos nos damos cuenta. Pero falta otro hermano varón de la iglesia y nadie se da cuenta porque tiene la costumbre, ¿no? De faltar. Le vemos a lo mejor una vez cada 2 semanas. Entonces, en el diácono, en el anciano, se espera más. Se espera compromiso y calidad en la labor eclesial. Así que digo esto a modo de introducción. Ahora, primer subpunto es el contexto. Segundo subpunto, estamos dentro del primer texto, Hechos. Número 2, buen testimonio. Dice, las descripciones, versículo 3. Buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Buen testimonio. Entonces aquí no hace falta explicar mucho. Nicolás, Paco, Antonio tienen que ser antes que nada varones de buen testimonio, de buena reputación. Cito a Simon Kistemaker, el comentarista bíblico. Para la tarea de distribuir alimentos y dinero, la persona que lo haga debe tener una reputación que esté por encima de cualquier reproche. Claro, la iglesia lo que no puede hacer es ordenar a un hombre codicioso al diaconado. No puede ordenar a un mujeriego al diaconado. Porque claro, si es un escándalo que hay un miembro así entre nosotros, ¿qué dirá el mundo incrédulo de un diácono, de un ministro oficial de la iglesia? Entonces el varón, el diácono público, tiene que tener un buen testimonio. No sirve cualquiera para semejante función. Entonces la iglesia debe confiar en la integridad de sus ministros locales. Que número 1, de buen testimonio, y no voy a, de nuevo, parar aquí mucho porque ya lo vimos en octubre. Punto 3, del primer punto, su punto 3, llenos del Espíritu Santo. Así que un hombre de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo. Debemos ser capaces de ver en las vidas de estos hombres los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si tiene dichos frutos, él va a llevar a cabo su ministerio diaconal con un buen espíritu, no quejándose, murmurando, poniendo pegas, siempre comentando a todo el mundo lo mal que está, lo triste, lo abatido que está. No, viene a la iglesia con un buen espíritu, con ganas de servir, de ayudar. Tiene una actitud alegre y compasiva. Como decía un teólogo holandés del siglo XVII, su nombre es A. Brakel, él dice: los diáconos deben ser de una disposición amistosa. ¿Por qué? Porque una palabra amable y un semblante amistoso son muy refrescantes para los hermanos pobres que debido a su pobreza están abatidos. Claro, en toda la iglesia hay gente, ¿verdad?, que tiene problemas a nivel económico y por tanto a veces van a necesitar la ayuda de la iglesia. Pero si tienes un diácono, ¿verdad?, cruel, malvado, porque hay personas en las iglesias que hasta hacen que los hermanos pobres se sientan mal. Ahora es verdad que hay gente vaga que no quiere hacer nada, y bueno, están sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Pero luego hay otras personas en las iglesias que casi no tienen nada de compasión, nada de humanidad, como dicen ahí en la calle. El diácono debe ser un hombre, ¿no?, lleno del Espíritu Santo, con generosidad, con amor, con entrega a los demás. Pero también, ahora, cuarto subpunto, tiene que ser un hombre lleno de sabiduría. Esto es muy importante, porque sí, desde luego, el diácono tiene que ser amoroso, generoso, benigno, bondadoso, pero también tiene que tener sabiduría. Necesita tener los pies en la tierra y no vivir en las nubes, porque claro, ¿qué pasa? No podemos estar dando apoyo a todo el mundo, porque luego hundimos a la iglesia. Debemos tener sabiduría para discernir situaciones de verdadera necesidad, porque no todas las necesidades son genuinas. Hay necesidades que son falsas, hay necesidades que a lo mejor son caprichos, pero el diácono debe ser un hombre maduro y capaz de discernir en la iglesia local dónde están las verdaderas necesidades. Así que sí tiene que ser un hombre lleno del Espíritu, pero por ser un hombre amoroso y generoso no quiere decir que tenga que dar a todo el mundo. Tiene que dar con sabiduría. Por tanto, ¿no?, como dice A. Brakel en su estudio sobre este tema, por ejemplo, no debe dar a los perezosos, porque dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 3:10: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, no dice si alguno no trabaja, porque es posible que en la congregación haya gente que no esté trabajando, pero tiene el deseo de trabajar y en cuanto pueda va a ponerse a currar. Pero Pablo atenta contra el espíritu vago que no glorifica a Dios. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Por tanto, la iglesia no tiene la responsabilidad de apoyar a miembros vagos. En realidad debemos reprender a dichos hermanos en el amor y en el temor de nuestro Dios. Por tanto, el diácono sí tiene fruto del Espíritu, pero también es un hombre sabio. No vive en las nubes, no vive en un mundo de fantasía. Ve el mundo real, tiene discernimiento de parte de Dios y ayuda. Ok, pues hasta aquí el primer texto de hoy. Hemos visto entonces 4 subpuntos: el contexto, 2, buen testimonio, 3, llenos del Espíritu, 4, llenos de sabiduría. Entonces, vosotros tenéis que estar ahora pensando: ¿es Paco un hombre de buen testimonio, un hombre guiado por el Espíritu Santo, lleno del fruto del Espíritu Santo, y un hombre sabio? Y repito lo mismo, pensando ahora en Antonio. Tenéis que estar ahora pensando como congregación en aquellos hermanos. Porque claro, cada vez que surge aquí una necesidad material o un asunto de esta índole, yo tengo que enviar a la persona Nicolás, ¿verdad? Y por tanto, si Antonio y Paco ahora van a formar parte del grupo diaconal, tendréis que también consultar con ellos. Nicolás, mira, el pobre, cada vez que surge una necesidad así, hermano, habla con Nicolás. No hables conmigo, habla con Nicolás. Él es el diácono de la iglesia. Pastor, que no tengo no sé qué, no sé cuánto. Habla con Nicolás. Pastor, mi gatito se ha muerto. Habla con Nicolás. Pastor, no tengo más galletas Oreo y Carrefour no se abre hasta las 8 de la madrugada. Habla con Nicolás. Déjame en paz. Nicolás me odia, queridos hermanos.
Pero veis, cuando hay asuntos así, administrativos, laborales, al diácono, a los diáconos, y gloria a Dios, puedo decir públicamente que el hermano me ha librado de un sinfín de dolores de cabeza, a lo largo de los últimos 6 años. De nuevo, son una bendición. En el matrimonio, la esposa es la ayuda idónea de su marido. En la iglesia, los diáconos son la ayuda idónea de los ancianos, y es hermoso y bello. Ok, segundo texto. Este texto es virgen en el sentido de que nunca lo he expuesto aquí en la iglesia ni en los cultos de oración. Os invito pues a buscar 1 Timoteo 3 y estaremos fijándonos en el 8 al 12. Así que este es el segundo punto y tengo aquí un montón de subpuntos. Ok, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 12. Y yo no sé cómo en noviembre puede hacer tanto calor. Yo estoy aquí sudando, madre mía. 1 Timoteo 3, del 8 al 12. Bueno, voy a leer el texto. Lo leo yo porque han habido quejas online de que cuando pido a los hermanos que lean textos, que no se oye. Así que bueno, lo voy a tener que leer yo para que nadie más me hable mal por internet. 1 Timoteo 3, 8 dice: los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba. Una votación según MacArthur. Bueno, me estoy adelantando. Y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Y ahora las damas. Las mujeres, Eva, ¿verdad? Trini. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí tenemos el segundo texto, 1 Timoteo 3, del 8 al 13. De nuevo, no voy a deciros la cantidad de puntos que tengo aquí, porque vais a asustaros. Primer subpunto, contexto. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, hemos visto Hechos 3, hay una necesidad en la iglesia, una necesidad material, administrativa. Dios levanta a diáconos. 1 Timoteo capítulo 3. Pablo está escribiendo a un joven pastor, seguramente un 20, 30 añero, como, bueno, a lo mejor más joven que yo. Escribe a un pastor de una iglesia llamada la iglesia de Éfeso, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, más o menos por el año 64, 65, por ahí. Y él ahora está diciendo a Timoteo, en el contexto, le está compartiendo una serie de normas que se tienen que cumplir en la iglesia. Y en esta sección concreta, después de hablar de los requisitos de un anciano, habla sobre los requisitos de un diácono. Y curiosamente, si os fijáis en las dos listas, son prácticamente idénticas. Lo que Dios exige de un anciano, lo exige de un diácono. La gran diferencia entre las dos listas es que el anciano, a diferencia del diácono, tiene que... Muy bien, gloria a Dios. El anciano sí o sí tiene que tener el don de enseñanza. Si no, no puede ser anciano. El diácono no tiene por qué enseñar. Porque claro, si yo le invito a Nicolás a predicar el domingo que viene, yo no creo que Nicolás esté muy contento conmigo. Claro, Nicolás amor no tiene este don, pero mirad cómo el Señor le usa en su área diaconal en la iglesia. ¿Entendéis? Hay bendición por todos lados. Entonces el pastor se dedica a lo que tiene que dedicarse y el diácono se dedica a lo que tiene que dedicarse. Ok, primer punto, entonces tenemos ahí el contexto. Segundo subpunto, honestos. Honestos. Así que estoy leyendo literalmente el texto, estamos sacando todas las descripciones yendo una por una. Segundo subpunto, honestos. Los diáconos deben ser honestos. Si consultamos otras versiones de la Biblia, pone que deben ser dignos de respeto, dignos de mucho respeto, respetable, honorable. Esto significa que aquí tenemos exactamente lo mismo que en Hechos 6:3. Tiene que ser un varón de buen testimonio. Un hombre sin un buen testimonio
no puede servir como diácono en su iglesia local. Y de nuevo hay razones evidentes. Si ponemos en el diaconado un hombre sin un carácter moldeado por Cristo, vamos a ser el objeto de burla del mundo incrédulo. Así que no voy a entrar aquí en más detalles. Esto es una repetición de lo que ya vimos hoy en el mensaje. Es un hombre de buen testimonio. Ahora, punto 3. Sin doblez. Sin doblez. En el griego, lo que esto quiere decir literalmente es no ser bilingüe. Así que Nicolás habla almeriense y no habla, que yo sepa, no habla ni catalán ni valenciano. Por tanto, no es un hombre bilingüe. Pero, estamos hablando espiritualmente hablando. ¿Qué quiere decir Pablo con esta descripción? El hombre bilingüe es aquel que dice una cosa a Pili cuando está con ella y luego dice otra cosa a Dani cuando está con él. Esta persona, ¿verdad? Que va torciendo, depende de la persona. Y si está en una situación dice una cosa, pero está en otra situación con otra persona, cambia lo que dice, ¿verdad? Y no, el diácono debe ser un hombre sin doblez, que no sea bilingüe. Es decir, no dice una cosa a una persona y luego otra cosa diferente a otra persona. No habla en doble sentido, porque esto desacredita al siervo del Señor. ¿Cómo podemos nosotros confiar en la integridad de un hombre mentiroso que siempre va a torcer? Y mira, hermanos, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Todos nos enteramos de lo que pasa en la iglesia. Tarde o temprano, mira, María José no había dicho nada a nadie, ¿no? La hermana ha conseguido un nuevo trabajo y menudo milagro, el pastor se entera de que María José tiene un trabajo. No puedes esconder nada, hermanita, ¿verdad? No podemos en la iglesia tener nada oculto. Entonces, si un hombre es un mentiroso que va torciendo la verdad, ten por seguro que tarde o temprano esto saldrá a luz. Entonces debemos asegurarnos que el hombre en cuestión no sea bilingüe, que no tenga una lengua doble, por así decirlo, ¿verdad? Esto es bien importante. Habla de honradez, habla de ser un hombre íntegro, un hombre santificado para la gloria del nombre del Señor. La iglesia tiene que confiar en las promesas y en las palabras de sus diáconos, pero si es un hombre bilingüe, no van a poder creer en él. Sigo. Dice, siguiente, cuarto punto, no dados a mucho vino. No dados a mucho vino. Por tanto, si Nicolás toma un vaso de vino ahora en las fiestas navideñas, ¿debe ser excomulgado del ministerio diaconal? Pero dice ahí, no dado a mucho vino. Ajá. ¿Qué Estela que has dicho, hermana? No dado a mucho. Mira, otro secreto. La hermana Estela se nos va a estar 2 meses en Argentina. Mira, el pastor se entera de todo. Hermanos, yo conozco vuestros tamaños de pie. Yo hermanos, no sé todo, ¿verdad? El pastor tiene el don de la omnisciencia también, ¿no? Pero muy bien, no dado a mucho vino. Por tanto, si Nicolás toma, y lo digo sabiendo que a veces en España hay iglesias, y yo también soy de esta tradición, a mí me inculcaron desde mi infancia en el Señor, si tú tomas vino, eres del diablo. El vino es la marca de la bestia. 6, 6, 6. Y claro, yo salí de Irlanda del Norte con esta mentalidad. Y la primera cosa que sucede conmigo en España, voy a un congreso para los pastores de Asambleas de Dios. Y hermanos, todos los diablos hay tomando vino blanco, vino rojo. Pero ¿esto qué es? Claro, yo con esta mentalidad de que tomar vino equivale a desobedecer a Dios, yo no lo entendía. Ahora, ¿qué pasa? Llevo ya aquí 15 años en España. Pero yo entiendo los ministerios anglosajones, los misioneros, que llegan aquí, están en sus primeros meses en la península ibérica y se escandalizan. Y todos me dicen, ¿pero tú has visto que los pastores aquí toman? Sí, lo he visto. Pero ya he superado este choque cultural. No es que Pablo esté en contra del vino per se. Está en contra de mucho vino. Más adelante en la propia carta de Timoteo, él dirá en el 5, 22, 23, ya no bebas agua, Timoteo, sino usa un poco de vino por causa de tu barriguita y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, no es pecado tomar un vaso de vino. Lo que es pecado es abusar. Ahora, si Nicolás fuera alcohólico, ¿verdad? ¿Tendríamos que excomulgarlo del ministerio diaconal? Pues sí, porque ya está violando la palabra de Dios. Una cosa es tomar un vaso de vino, otra cosa es ser un alcohólico. Y creo que debemos aplicar este principio también a varias áreas de nuestras vidas hoy día. Pablo está simplemente enfocándose en un hombre dado a abusos. Por ejemplo, a lo mejor tú no tienes un problema con el alcohol,
pero puedes estar atado en otro sentido. Para a lo mejor algunos aquí, para vosotros, la comida. La comida es un ídolo. No podéis dejar de comer, estáis pecando contra Dios. A lo mejor algunos no podéis dejar de beber. A lo mejor vosotros estáis 7 días de la semana, no con el culto al cuerpo, en el gimnasio. A lo mejor otros estáis todo el día con el móvil. No podéis ni estar 1 hora sin consultar el WhatsApp. Hermanos, estáis atados. Estáis atados. Entonces, en la iglesia no podemos tener a hombres en autoridad, en ministerios, que sean dados a mucho vino. Es decir, hombres que han perdido el control de sus vidas. Por tanto, Nicolás, Paco, Antonio, tienen que ser hombres en ese sentido moderados, con control. Y espero que nunca veáis a uno de los 3 borrachos, ¿verdad? Porque esto sí que sería un gran pecado contra Dios. Ahora, el quinto, me resulta gracioso porque me muestra que Pablo no era que Pablo también sí era un hombre muy espiritual. Pero Pablo tenía también los pies en la tierra, como antes he dicho. Número 5 dice, anciano tampoco debe serlo, pero estamos hoy con los diáconos. El diácono no debe ser, quinto, codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, sois una iglesia instruida en la palabra de Dios. Vamos a pensar un momentito. Si tenemos un diácono, un grupo de diáconos que están encargándose ahora de los bienes de la iglesia, del dinero de la iglesia, y metemos a un hombre codicioso de ganancias deshonestas en el grupo diaconal, hermanos, ¿cuál sería el problema si esto aconteciera? Ajá. ¿Qué ha pasado con la cuenta bancaria de la iglesia? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Cómo vamos a dar de comer al pastor Will, su esposa, al baby William, no? ¿Qué pasa con la pasta, hermanos, no? Bueno, ya sabéis, en internet dicen que pastor Will roba los diezmos, ¿no? Ya sabéis de sobre eso, ¿no? Pero vamos a ver, si tú metes a un hombre codicioso y le das un lugar donde va a estar ministrando ahora los bienes materiales de la iglesia, hermanos, la iglesia se está suicidando. Mira, Judas Iscariote. Mi esposa y yo anoche, en nuestro tiempo devocional, estuvimos en Juan capítulo 12, los primeros versos. Dice la palabra de Dios, y de hecho Agota se rió cuando leí el texto, yo también me reí. Y dice que hubo una mujer que vino a Jesús, derramó un vaso de alabastro, thank you, alabastro, ¿ves? No soy bilingüe, ¿no? Un vaso de alabastro delante de Jesús. Y luego dice uno de los discípulos, esto de verdad es para partirnos de la risa, dice, oye, ¿y por qué no vendimos mejor el perfume para dar el dinero a lo pobre? Hermanos, ¿sabéis quién dijo eso? ¡Wow! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Increíble, ¿no? Y yo dije a Agota anoche, seguro, porque yo sé lo que habría dicho. Yo veo a Judas, ahí está Judas diciendo a Jesús, no, ¿por qué no vendimos el perfume? Yo como discípulo digo, madre mía, qué hombre de Dios. Yo soy un mezquino. Yo no soy generoso. Mira, Judas, qué corazón más tiene. Oh, el diablo, ¿eh? El diablo como tan sutilmente tuerce todo. Entonces, si tú metes a un Judas Iscariote en el ministerio diaconal, la iglesia va a sufrir. Por tanto, no deben ser hombres codiciosos. Un poco más adelante, 1 Timoteo capítulo 6, dice Pablo. Estoy citando el 9. 1 Timoteo 6, 9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora observad, la raíz de todos los males no es el dinero, porque el dinero neutralmente, ¿no? Es un asunto ético que es neutral. El dinero no es bueno ni malo. El dinero no puede pecar, el dinero no puede mentir, el dinero no puede cometer adulterio. Todo depende del uso. Así que no es pecado que tú tengas dinero. Pecado es utilizar este dinero que Dios te ha dado de forma necia, de forma pecaminosa. Ahí está el asunto. Así que no es pecado tener dinero, pero sí es pecado manejar el dinero de forma pecaminosa. Pero bueno, en quinto lugar, vemos que no debe ser codicioso. Número 6. Bueno, veo que seguís aquí. Gloria a Dios. Muy bien, os veo animados, os veo atentos. Aleluya, gloria al Señor. Número 6. Que guarden la fe con limpia conciencia. Que guarden la fe con limpia conciencia. Entonces, un hombre de buena reputación, sin doblez, libre de vicios y no codicioso, será capaz de andar con una limpia conciencia.
Y con esta limpia conciencia guarda el misterio de la fe. ¿Qué es el misterio de la fe? La respuesta sale ahí un poco más adelante, en el mismo capítulo, versículo 16, donde Pablo alude a la esencia de nuestra fe. La fe neotestamentaria. 1 Timoteo 3:16 dice ahí, lo podéis leer si tenéis la Biblia. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, es decir, resucitado, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por tanto, el diácono no tiene que ser un teólogo. El diácono no tiene que citar a Berkhoff, ni a Grudem, ni a Joel Beeke, ni a Wilhelmus A. Brackel. No hace falta. Esa es la labor del pastor, en su estudio, en su despacho. Pero el diácono sí que tiene que guardar la fe. ¿Y qué es lo que tiene que guardar? Lo que vemos aquí. Las verdades centrales de nuestra confesión cristiana. La encarnación de Cristo. La resurrección del Señor. Su glorificación. El diácono tiene que ser un hombre con una profesión de fe cristológica. Un hombre que sabe lo que cree. Ok, a lo mejor no tiene los dones como para defender apologéticamente su fe, pero sabe lo que cree y profesa esta fe públicamente. Y lo hace con una limpia conciencia. Porque también tristemente a principios del libro de 1 Timoteo hay algunos hombres, según Pablo, que desecharon la buena conciencia, que tuvieron que ser excomulgados de la iglesia. Sus nombres eran Himeneo y Alejandro. Dos hombres en la iglesia que eran líderes y sin embargo por su mala conciencia, sí, tenían una fe supuestamente correcta y todo, pero por su vida corrupta, pecaron contra sus conciencias y luego fueron echados de la iglesia, entregados a Satanás. Entonces el diácono tiene que tener la fe cristológica, la fe en Cristo, esta fe bien clara y la mantiene con una conciencia limpia. Ok, número 7. Y esta es la parte más difícil del sermón. Y aquí voy a seguir la interpretación de John MacArthur, que también encaja con otros comentaristas y parece lógico. Dice, número 7, que sean sometidos a prueba. Versículo 10 dice, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. John MacArthur explica que aquí lo que tenemos es una votación. El diácono, antes de servir como tal, en plan oficial a la iglesia, él tiene que sujetarse a una prueba. Y la prueba es una prueba congregacional. La iglesia tiene que decir amén al nombramiento de dicho diácono. Entonces yo como pastor no tengo la autoridad para decir, mira, Paco me cae bien, Antonio me cae bien, van a ser diáconos. No. Primeramente la iglesia tiene que dar a conocer su voz. Esto es lo que pasa en Hechos capítulo 6. La iglesia elige a los 7 y luego son ordenados al ministerio diaconal. Por tanto, los diáconos tienen que pasar por un proceso de votación congregacional. Cito aquí a un teólogo americano llamado H. Harvey. Los diáconos son elegidos por la congregación y luego son ordenados. Y luego cito otro texto de él. Gran cuidado debe tenerse en escoger a los diáconos para obtener hombres cuyo carácter logre la confianza de todos los demás. Entonces, por esta razón nosotros en la iglesia en diciembre vamos a convocar una asamblea para que todos los miembros aquí, los 45 que ahora mismo somos, ¿no?, que figuramos en la lista, Palabra de Vida Almería, vamos a votar expresando si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo con el nombramiento de nuestros hermanos como diáconos. Porque entendemos que bíblicamente mirando es la decisión de la iglesia. No es la decisión del pastor, es la decisión de la iglesia local. Y si ellos superan esta prueba, pueden ser ordenados para servir en esta función diaconal. Y número 8, antes de entrar ahora en asuntos de la familia, asuntos domésticos, 8 irreprensibles. Irreprensibles. Entonces, claro, si el varón en cuestión cumple con todo lo que he venido predicándose en esta mañana, si cumple con todas estas descripciones, es en realidad un hombre irreprensible. Es decir, un hombre de buena reputación, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso y guarda la fe con limpia conciencia. Un hombre así que cuenta con el respaldo de su iglesia local, es irreprensible.
porque si no fuera irreprensible, no podría ser votado. Y claro, debemos aquí distinguir entre ser impecable y ser irreprensible. Porque claro, aquí en la iglesia, ¿cuántos impecables hay? Ok, ninguno. Ahora, Nicolás, diácono, Will, pastor, de los dos, ¿cuántos somos impecables? Entonces, ¿cómo podemos estar ejerciendo un ministerio si no somos impecables? Porque claro, ser impecable es una cosa. El único ser humano impecable es Jesucristo, amén. Pero ser irreprensible es no estar andando en ningún tipo de patrón de pecado. Entonces, si un hombre está andando en algún pecado que hemos estado aquí nombrando, no es irreprensible y no puede ser considerado como candidato al diaconado. Pero todos los pastores que hay, todos los diáconos que hay en España, en América Latina, todos son hombres pecadores, pero son irreprensibles, porque no andan, no tontean con el pecado. Y si caen, se arrepienten en el poder de Dios y se levantan de nuevo. Así que debemos distinguir siempre entre ser impecable y ser irreprensible. Ahora entramos en los asuntos familiares. Punto número 9. Increíble, no creo que nunca he predicado un sermón con 9 puntos. Bueno, hay más, hermanos. Se acerca Navidad y me siento generoso. Número 9. Maridos de una sola mujer. Nicolás tiene que ser marido de una sola mujer. Antonio, marido de una sola mujer. Paco Gaitán, marido de una sola mujer. Ahora, pastor, ¿puede un hombre soltero servir como diácono? Depende. Unos comentaristas dicen aquí, lo que Pablo tiene en mente es la integridad sexual. Porque pueden haber otros hombres en la iglesia que dedican su soltería al Señor sin ganas de casarse. Y claro, yo sé que no es muy frecuente, pero la Escritura sí habla de ciertos hombres que no tienen esa necesidad de casarse. Ellos están felices, no tienen por qué casarse con nadie, están ahí contentos entregándose a la labor del Señor. Pablo, después de quedarse viudo, él permaneció el resto de sus días soltero. Y él de hecho nos dice autobiográficamente en 1 Corintios capítulo 7, yo creo, Pablo está dando su opinión. Yo creo que es mejor que os... ¿Cómo? ¿Sí? Sí, es mejor. ¿Por qué? Porque si tú te quedas soltero, puedes entregarte 100% a la obra del Señor, a las necesidades de los hermanos. Pero claro, si te casas, luego está la esposa, luego están las dos niñas, ¿no? Que no paran de dar dolor de cabeza, luego está el baby William que está a punto de llegar, ¿entendéis? Entonces, si te casas, luego hay una serie de responsabilidades y deberes con las cuales tienes que cumplir para poder luego ministrar en la casa de Dios. Porque si tú como pastor o diácono, y vamos a ver esto en un momento, si tu casa está en caos, estás descalificado de ministerio. Por tanto, es razonable que Pablo nos diga, es mejor no sufrir estos dolores de cabeza. Quédate soltero. Pero ¿qué pasa? No todos tienen el don de continencia. Claro, si tú preguntaras a la gente, ¿no? ¿Cuántos creéis el don de no sé qué, no sé cuánto? Aleluya, yo quiero el don de evangelista, quiero el don de misionero, quiero el don de no sé qué. Ahora, pregunta a los hermanos, ¿cuántos creéis el don de continencia para la gloria de Cristo? Levantad las manos. Arianis, no estás levantando la mano, Arianis, ¿no? Álvaro, pon orden, hermano, pon orden. Arianis estaba a punto de levantarse la mano, estoy preocupado. Pero veis, nadie quiere el don de continencia. Bueno, sí, un porcentaje bien chiquitito de la iglesia sí tiene, y de hecho os digo, yo sé que nunca he dicho esto pública, bueno, Agota cree que lo sabe, pero yo tenía en mi corazón el permanecer soltero. Amaba al Señor, sí, de verdad, no sé quién ha dicho algo por ahí, pero es verdad. Sí, Benny no lo da, es verdad. Yo quería quedarme soltero. ¿Qué pasa? Luego me miré en el espejo, pensé, pero soy muy guapo. Y qué triste, ¿no? Una mujer de Dios perder esta bendición. Oh, qué triste. No. Pero claro, lo que pasa es que me enamoré. Me topé con una rubia y gloria. Y ya yo me fuera soltería. Te reprendo en el nombre de Jesús. No, yo me enamoré y bueno, el Señor me dio una mujer piadosa. Pero yo tenía en mi corazón permanecer soltero porque pensé, mira, si soy soltero y me matan en el campo evangelístico, pues da igual. ¿Quién va a llorarme? Mi madre, mi padre, pero no voy a hacer sufrir a una mujer ni a unos niños.
Pero claro, me enamoré y entendí, bueno, el Señor también, vi en Agota, requisitos bíblicos, pensé, pues ya está. El Señor a mí no me ha dado este don, pero hay gente que tiene el don de soltería y esa gente puede dedicarse 100% a la obra de Dios sin tener necesidad de acompañamiento, conyugal. Y esta también es una bendición de parte del Señor. Entonces, un hombre soltero sí podría ser un diácono siempre y cuando sea un hombre íntegro a nivel sexual. Que no esté yendo de flor en flor, tonteando con no toda la muchacha. No. Tiene que ser un hombre íntegro, puro, piadoso, sobrio, serio. Número 10, y eso ahora tiene que ver con la esfera del hogar. Número 10, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Todos nuestros niños son pecadores. Si no os lo han contado, nacen en pecado. Tú no tienes que enseñar a tus hijos a portarse mal. ¿Qué va? Les tienes que enseñar a portarse bien, porque todos somos malos por naturaleza. Y si no estás de acuerdo conmigo, es que no tienes hijos. Es que eres todavía soltero. Ya verás. Si no me crees, ten un par de hijos, ya verás que estás muy equivocado. Todos los niños son malos. Y esto significa que en todas las casas cristianas es muy real la posibilidad de que haya caos, rebelión en ese hogar. Y ahora vamos a ver, un hombre no puede servir en la iglesia a nivel oficial, a nivel público, si su hogar es un desastre. Por tanto, aprendemos que antes de ser diácono, antes de ser pastor, el hombre tiene que tener a sus hijos en disciplina. Tiene que saber portarse. Y si vemos en la casa de ese anciano, ese diácono, unos niños ultra rebeldes, insumisos, que los vemos todos los días aquí en Almería, ¿verdad? Por las calles. Son como unos monos, ¿no? Pero nosotros no debemos aceptar esto en la iglesia. Somos una contracultura. Y nosotros sí creemos en la instrucción en el hogar, en la disciplina. Los padres también tenemos el deber de estar enseñando la palabra de Dios en casa, leyendo las escrituras, enseñando a los peques a cantar alabanzas a Dios, memorizando textos de la escritura con ellos, orando con ellos para que sepan cómo llevar a cabo estas actividades. Os voy a citar otra pregunta retórica de Pablo, y esta pregunta tiene que ver con ancianos, pero se aplica aquí a los diáconos. Dice Pablo, y creo que vais a saber completar la frase: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, el llamamiento número 1 del pastor y del diácono no es la iglesia local. El llamamiento número 1 es su hogar. Y puedo deciros, después de 20 años en el ministerio, he conocido hombres, ¿verdad? Predicadores, siervos públicos, y sin embargo sus casas en desorden, en caos. Esto no honra al Señor. Y sé que lo he dicho aquí desde el púlpito, pero si mi casa es caótica, si mi casa es casi una pesadilla, yo tendría que darme de baja de ministerio pastoral durante un tiempo hasta no restaurar mi hogar. Mi responsabilidad número 1 delante de Dios es mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos, y la misma regla de 3 se aplica al diácono, y dicho de sea de paso, se aplica a todos vosotros. Vosotros como miembros de la iglesia, la prioridad delante de Dios es vuestra familia. Y si estáis en un trabajo que no permite que nunca estéis con vuestros hijos, enseñándoles, orando con ellos, nada por el estilo, tenéis que hacer algo, hermanos. En primer lugar, la familia. Luego, si ponéis en primer lugar la familia en orden, Dios os bendecirá. Él se encargará de daros un buen trabajo para que podáis servir a vuestras familias espiritual y económicamente. Pero siempre en primer lugar, las necesidades económicas y espirituales de mi hogar, y luego todo lo demás. Esto da gloria al Señor. Pero claro, ¿qué pasa? Si ahora ordenamos a diáconos cuyas casas son un caos, ¿qué modelo estamos dando a la iglesia? Si mi casa es, de nuevo, una pesadilla, ¿qué estamos ahora diciendo a la iglesia? Si mi mujer es una mujer insumisa, mandona, siempre llevándome la contraria, hablando mal de mí, murmurando, ¿cómo puedo yo desempeñar mi función como pastor? Las acciones de mi esposa me están descalificando como ministro. Y si mis hijas son unas ingratas, rebeldes, yo no pinto nada detrás del púlpito. Y de nuevo, esto tiene que ver con el diácono.
Así que de nuevo, hermanos, aquí vemos el orden bíblico. Primeramente la casa y luego la iglesia. Ok, hasta aquí los diáconos. Antonio y Paco pueden ahora descansar en paz. Y ahora Eva y Trini a temblar. Las damas van ahora a preocuparse. Aquí tenemos algunos requisitos para acabar. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con lo que acabo de decir. La mujer descalifica a su hombre. El hombre puede ser el hombre más docto, más noble, más inteligente de sobre la faz de la tierra. Puede explicar hasta el libro de Levítico con claridad y todo. Increíble, pero si su mujer es una mujer malévola, maliciosa, no, este hombre está descalificado del ministerio. Y no puede servir públicamente en la iglesia de Dios hasta no poner orden en el hogar. Por tanto, después de todo lo que hemos dicho hoy, si vemos que en las esposas los requisitos aquí nombrados no se cumplen, entonces no es legítimo recibir a ningún hombre así como anciano ni como diácono. Aquí tenemos pues las esposas, los requisitos. Este es el punto ahora número... ¿Por cuál voy? Punto 10, gracias. Punto número 10. Esposas honestas. Honestas. Y aquí desde luego la esposa del anciano, la esposa del diácono, tiene que ser un modelo para las demás damas de la iglesia local. Realmente todas las damas de la iglesia deben aspirar a seguir el buen ejemplo de las esposas de los diáconos y de los ancianos. Dice, versículo 11. ¿Es el 11? A ver. Sí, ok. Las mujeres asimismo, es decir, las mujeres de los diáconos sean honestas. Sean honestas. Aquí de nuevo, honesto es el adjetivo que vimos antes, que en realidad se debería traducir como de buena reputación, una mujer digna de respeto, una mujer que tiene peso. Una mujer del Señor, con convicción de parte de Dios. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué tiene que ser una mujer con este tipo de carácter? Porque claro, cuando una dama está casada con un siervo público en la iglesia, pues claro, por el mero hecho de estar casado con un varón así, va a enterarse de muchas cosas que una dama común y corriente de la iglesia no va a enterarse, en virtud de estar casada, porque claro, muchas veces los pastores, los diáconos podemos estar pasando por situaciones difíciles, estamos agobiados, no conseguimos dormirnos, hay situaciones, hay dificultades en la iglesia y claro, tenemos que derramar nuestro corazón y muchas veces las esposas, Dios las usa para animarnos. Entonces esta esposa tiene que ser una mujer buena, es decir, una mujer respetable, una mujer, honorable, una mujer digna de honor, porque claro, si no es así, ella luego puede utilizar toda esta información confidencial y privada con males, con pervertidos fines. Y debemos entonces ahí tener muchísimo cuidado. Por tanto, es importante que la esposa del diácono sepa callarse, sepa cuándo hablar, sepa cuándo no callar, porque se puede decir también, conociendo testimonios en carne propia, de iglesias que en realidad se han dividido por culpa de mujeres de pastores y por mujeres de diáconos. Mujeres que les gusta darle la lengua, como decís aquí en España, ¿verdad? Mujeres muy dadas a hablar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, la dama en cuestión debe ser una mujer con un buen testimonio en la iglesia local. Si no tiene buen testimonio, si no es una mujer así, lo siento, fuera. Tiene que ser un hombre santificado. No puede ser una dama sensual, provocando con su vestimenta. No debe ser una mujer, ¿no? que esté portándose de forma rara con los varones de la iglesia. No, es una mujer seria, honesta, con buena reputación. Ahora, madre mía, el siguiente. Pablo no era tontito. Número 11, gracias. 12, a ver. Claro, porque el contexto es número 1. Contexto es punto 1 y por esta razón estamos ya, en el 12. No calumniadoras. Hermanas, me dirijo a vosotras. Dios no quiere que las hermanas de nuestra iglesia local, no quiere que sean
calumniadoras. ¿Cuántas iglesias no se habrán dividido por damas que hablan neciamente, que abren su boca cuando no deben abrirla? Más adelante Pablo nos dirá en el capítulo 5, versículo 13, que las viudas jóvenes de Éfeso estaban siendo, según él, chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Y sabes, es gracioso, ¿sabes cuál es la solución según Pablo para estas mujeres jóvenes, viudas, que están hablando de cosas que no deberían estar hablando, fomentando chismes en la iglesia? ¿Sabes el consejo de Pablo para ellas? Dice, que se casen y que tengan hijos. Amén. ¿Por qué? Porque claro, una chica joven, una doncella joven que tiene, 3 niños, os puede decir, no tiene tiempo para estar en el WhatsApp hablando mal de los hermanos. Hoy está llorando, tengo que darle la leche a ahora tengo que cambiarle el pañal, no sé qué, no sé. Una mujer así, que se mantiene activa, no tiene tiempo para entregarse al chisme. Cuando tú analizas la raíz de un chisme en la iglesia local, ten por seguro, 99,9% la raíz es una persona con demasiado tiempo libre. Una persona vaga que no está haciendo nada con su tiempo y como no tiene nada que hacer, inventa chismes, acusaciones huecas y fomenta divisiones en el cuerpo del Señor. Y si lleváis vosotros unos cuantos años en la fe, sabéis muy bien por experiencia que es así. De nuevo, vamos a volver al tema. He dicho que la esposa del diácono, la esposa del anciano, se entera de cosas muchas veces privadas, confidenciales. Claro, si esta mujer es calumniadora, ¿qué va a hacer con toda esta capital social que tiene? Claro, y si es una mujer con ansias de poder, porque las hay, va a saber utilizar esta información oculta y secreta, sabrá con quién decir ciertas cosas para luego salirse con la suya. El diablo es bien astuto. Entonces la dama del diácono no debe ser calumniadora ni chismosa. Satanás sabe cómo hacer su obra. Lleva siglos, milenios haciéndolo. Y por tanto, Trini, Eva y desde luego las demás hermanas de la iglesia no debéis ser chismosas. Y los hombres tampoco debemos ser así. Pero reconocemos que, como Reganela, es un problema principalmente relacionado con las damas. ¿Es así? Bueno, ¿es así o es así? Exactamente. Las mujeres estáis diciendo amén. Así que así es. Debemos entonces ser activos, trabajar, ayudar, servir y así no tendremos tiempo para estas obras diabólicas. De hecho, dicho sea de paso, ya que estamos con el tema, ¿sabéis que en el griego, fenomenal este dato, diablo traducido al castellano, ¿alguien puede decirme exactamente la definición de diablo en español? Calumniador. Satanás es el calumniador. Entonces, en realidad, cuando hay una persona chismosa, calumniadora en la iglesia, hablando mal por detrás, puertas cerradas y un taza de café, esta persona está actuando como un hijo, una hija del diablo. Está calumniando, está diabolando, por acuñar un nuevo verbo. Cuidado con el chisme. Cuidado con la murmuración. Número 13. Esposas sobrias. Y para daros algo de alivio, después de este punto me queda un punto más y luego os dejo en paz. Número 13. Esposas sobrias. Esposas sobrias. No mujeres con altibajos emocionales. Viene al culto el primer domingo de diciembre. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Él es grande. Amo a mi Pai. Está contenta, está feliz, está llena de gozo. Y luego, domingo que viene, hundida. Y luego el ciclo y altibajos. Claro, todos tenemos momentos, ¿verdad?, de altibajos. Pero cuando es una característica. Cuando es algo que vemos un patrón en la vida. Arriba, abajo, arriba, ahora está un mes sin hablar con los hermanos. Y ahora está 2 semanas bien, otro mes sin hablar con los hermanos. Un par de semanas está bien, todo bien, y luego otro mes. Altiva. No. Necesitamos estabilidad. No creyentes sentimentaloides que se dejen llevar por sus experiencias del momento. No, tienen que ser mujeres, de nuevo, la expresión que he utilizado, con los pies en la tierra. Mujeres maduras.
mujeres que sepan abordar asuntos difíciles. Porque al estar casada con un diácono, con un anciano, esta dama va a tener que también sufrir mucho. Muchas veces no hablamos de esto, ¿no? El sufrimiento de las mujeres, de los ancianos, de los diáconos. Ellas también sufren mucho. Y si es una mujer que no es sobria, que es una mujer un día arriba, un día abajo, esta casa va a sufrir. Estará bajo maldición. Por tanto, la mujer del diácono debe ser necesariamente una mujer sobria. Una mujer con peso en el alma, que se entrega a buenas obras. Y si queréis una lista de esas buenas obras, no voy a exponer la lista, pero en el capítulo 5 de Timoteo, versículo 10, Pablo dice que esta mujer tiene que ser una mujer sobria, haciendo buenas obras, practicando la hospitalidad, o sea, las puertas de su casa están abiertas para recibir a los hermanos. Tiene que lavar los pies de los santos, hablando de servicio, está atenta a las necesidades de los demás. No es una mujer egocéntrica, odia a todo el mundo, nadie me saluda, nadie me mira, yo tengo que ser la reina de la iglesia y la princesa. No, es una mujer que viene a la iglesia con el espíritu de servicio. Y también una mujer dice que socorre a los afligidos. Una mujer sobria, una mujer con las emociones domadas y una mujer también que viene a la iglesia con el fin de servir al otro. No con el fin de chupar, de sacar provecho, de ser ella la gran estrella de la iglesia. No, una mujer que sepa escucharte. Estás contando un problema y está ahí prestando atención, tomando nota. ¿No? Una mujer del Señor. Y finalmente, para acabar, número 14. Y aquí Pablo resume todo lo que hemos visto en la lista. Dice, una esposa fiel en todo. Eso es, fieles en todo. Él simplemente quiere que una mujer sea así. Una cristiana ejemplar. Una cristiana con el fruto del Espíritu Santo. Una mujer piadosa. Una mujer, ¿verdad?, comprometida con su familia. Fiel a su esposo. Si es una dama joven, que esté siendo fiel a la hora de criar a sus hijos. Si es una esposa más mayor, puede dedicar su tiempo a administrar a los más jóvenes, ayudar a las hermanas de su iglesia. Una mujer dadivosa. Una mujer que se entregue a las otras mujeres, a los hermanos de la iglesia, con buena voluntad, con prontitud, con un corazón verdaderamente cristiano. Y si cumplimos entonces con esta lista, Pablo acaba todo diciendo en el versículo 13, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Lo que esto quiere decir es que si tenemos diáconos así en la iglesia, con todos los requisitos que hemos nombrado, y esposas que hemos comentado, honestas, que son de buena reputación, mujeres no calumniadoras, mujeres fieles, mujeres sobrias. Si tenemos en la iglesia este modelo, el anciano de la iglesia tiene una esposa así, los diáconos en la iglesia tienen esposas así, pues esto da, según el texto, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es la membresía de la iglesia y reconoce, mira, esta iglesia va por buena línea. Esta iglesia toma las cosas en serio. Porque no resulta escandaloso cuando nos enteramos de un pastor por ahí que está viviendo en adulterio y aún así sigue predicando la palabra. Me acuerdo de hecho de un pastor aquí en el sur de España que nada más llegar a su iglesia, el pastor que se había ido dejó un equipo de alabanza y en el grupo de alabanza, públicamente, los dos que llevaban la alabanza estaban viviendo fornicación. Estaban sin casarse, viviendo juntos y después de acostarse juntos el sábado por la noche en el culto dirigiendo la alabanza el domingo por la mañana. ¿Qué diréis sobre una iglesia así? ¿Verdad? O sea, hasta para vosotros que sois creyentes, ¿os resulta nauseabundo? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Náusea, bueno, casi, no, un 9 de 10, ¿no? Nauseabundo. Si nosotros en la iglesia tenemos Will Agota, Nicolás, Isabel, y ahora los candidatos, Paco Trení, Antonio y Eva, y son hermanos, hermanas, según lo que hemos descrito en la Biblia, pues esta iglesia va a, de nuevo, ganar mucha confianza en la fe. Va a ser una iglesia que dirán de esa iglesia, mira, puede ser que no estemos de acuerdo con ellos, son unos evangelistas, están enloquecidos, pero, hacen las cosas bien. Es una iglesia limpia, es una iglesia en orden, es una iglesia transparente. Y aquí también entre vosotros los miembros, sabéis que para nosotros es importante la santificación. O sea, no es algo que solamente predicamos domingo tras domingo. Es algo que vivimos. Es algo que procuramos demostrar prácticamente a la iglesia. Es una iglesia así, da gloria a Dios, da confianza también a los santos y da un buen testimonio al mundo ahí fuera.
Ok, queridos hermanos, pues en total creo que han sido 18 subpuntos, así que hoy es un día histórico. Me podéis regalar algo al acabar el sermón, ¿no? Por romper el récord. Y ahora concluyo y luego oraremos al Señor. Y lo que quisiera que hagáis, hermanos, desde luego quiero que prestéis atención al mensaje de hoy. Pero antes de votar en diciembre, este sermón estará en el canal de YouTube de la iglesia. Os animaría en la semana anterior a la votación. A lo mejor ya tenéis todo claro a partir de lo que he dicho hoy. Pero os animaría a volver a descargar el mensaje la semana anterior a la votación en diciembre. Tenemos que establecer la fecha. Y luego volver a escuchar todos los requisitos apostólicos que hemos nombrado hoy. Y luego votar según vuestras conciencias a la luz de la palabra de Dios. Y así glorificar a nuestro Dios. Ok, amados. A la luz de todo lo que hemos predicado en esta mañana, podemos ahora responder a una gran pregunta. ¿Cuáles son los requisitos de los diáconos en la iglesia? El primer texto, Hechos 3, nos dice que el diácono tiene que tener un buen testimonio, ser lleno del Espíritu, tener fruto del Espíritu de Dios. Y número 3, ser lleno de sabiduría. Pero claro, el diácono no puede estar ayudando a todo el mundo. Tiene que ser un hombre sabio. Y en cuanto a 1 Timoteo capítulo 3, hemos visto 9 requisitos para los diáconos y 4 para sus esposas. En cuanto a los diáconos, honestos, tener una buena reputación, sin doblez, es decir, ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, es decir, vivir una vida libre de vicios. Siguiente, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, que sea sometido a pruebas, es decir, que se somete a una votación congregacional que vamos a celebrar, irreprensible a nivel moral, marido de una sola mujer. Y de nuevo he dicho que si es un hombre soltero que tiene el don de continencia, ok, puede servir, pero tiene que ser un hombre íntegro, no tonteando con todas las doncellas. Y luego que gobierne bien sus hijos y sus casas. Si las casas no están en orden, no pueden desempeñar un papel público en la iglesia de Dios. Para nada, porque estaríamos dando un mal ejemplo. En cuanto a sus espositas, ¿qué tenemos que ver en ellas? Dice, mujeres de buena reputación, no calumniadoras. Amén. Aleluya. Ser sobrias y también ser fieles en todo. Y si tenemos pues una iglesia con ministros públicos así, pues será una iglesia de peso, que glorifique al nombre del Señor. Así que gloria a Dios por estos momentos que estamos viviendo como iglesia. Y de nuevo, la meta hoy fue hablaros claramente a partir del texto bíblico para que votéis con buena conciencia delante de Dios. Y de nuevo os animaría a lo mejor descargar este mensaje en la semana anterior a la votación para repasar los puntos estudiados hoy. ¿Ok, hermanos? Así que gloria a Dios por el mensaje, por la palabra del Señor. Ánimo en Cristo. Y bueno, vamos a orar también por todos los solteros hoy. Vamos a echar fuera todo espíritu de soltería y vamos a declarar y decretar bodas. Aleluya. 2023, bodas en abundancia. Amén. Y muchos bebés para la gloria de Cristo. Pues oremos al Señor dándole gracias por la palabra en esta mañana. Oremos a nuestro